Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal, donde exploramos los rincones más oscuros y perturbadores del mundo del terror. Hoy, vamos a adentrarnos en un reino de lo desconocido, donde los vivos se atreven a cruzar el umbral hacia el más allá, utilizando la infame tabla Ouija. En este vídeo, te llevaré a un viaje escalofriante a través de historias reales y perturbadoras, donde las sesiones de Ouija se convierten en portales hacia lo sobrenatural y lo aterrador. Prepárate para adentrarte en el mundo de las comunicaciones con el más allá, donde las respuestas pueden ser más aterradoras de lo que jamás imaginaste. Estas historias te harán cuestionar la realidad y la existencia misma de fuerzas oscuras que pueden acechar en la oscuridad, esperando ser convocadas. Pero ten cuidado, porque el precio de jugar con lo paranormal puede ser muy alto. Así que si eres lo suficientemente valiente, si te atreves a enfrentar lo inexplicable y lo espeluznante, acompáñanos en este viaje a través de las historias de terror más aterradoras relacionadas con la tabla Ouija. La madre. Javier había perdido a su madre, Carmen, hacía apenas unos meses en un trágico accidente automovilístico. La pena y el dolor lo habían abrumado, y su desesperación por volver a hablar con ella lo había llevado a este oscuro intento de comunicación. Sus amigos, Carlos y Marta, lo miraban con preocupación desde la otra esquina de la habitación, pero no pudieron disuadirlo de su empeño. Javier había investigado meticulosamente cómo usar la tabla Ouija y había preparado el ambiente adecuado para el contacto con el más allá. Con una respiración profunda, Javier comenzó a hacer preguntas en voz alta. «Mamá, ¿estás aquí? ¿Puedes oírme?» El puntero se movió lentamente hacia la S y luego hacia la I. Javier sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «Sí. Mamá, eres tú, ¿verdad?» El puntero se movió de manera afirmativa, pero el ambiente en la habitación se volvió más frío, más oscuro. Javier tragó saliva, sintiendo que algo no estaba bien. «Puedo sentirte, mamá. Extraño tanto tus consejos y tu amor», dijo Javier con la voz temblorosa. El puntero se movió con más rapidez, deletreando palabras de manera errática y amenazante. N. O. I. O. N. S. O. I. L. O. Javier se sintió aterrorizado. Las velas parpadearon violentamente, y un viento gélido llenó la habitación. Carlos y Marta se levantaron, alarmados, pero ya era demasiado tarde. Un susurro inhumano llenó el aire mientras la tabla Ouija se movía por sí sola. El puntero deletreaba palabras macabras: T, R, A, P, O, A, Q, U, I. El terror se apoderó de Javier mientras las sombras cobraban vida a su alrededor. Intentó levantarse, pero su cuerpo se sentía como plomo. Carlos y Marta intentaron ayudarlo, pero sus manos se deslizaron inútiles sobre su piel. Javier gritó mientras la oscuridad lo envolvía por completo. La última cosa que escuchó fue un susurro familiar, pero distorsionado por un mal desconocido: «Siempre estaré contigo, querido». La habitación quedó en silencio, las velas se extinguieron y la tabla Ouija quedó en silencio, esperando a su próxima víctima. Semana tras semana, más amigos de Javier desaparecieron en circunstancias misteriosas. La habitación de la tabla Ouija se había convertido en una trampa mortal, una prisión donde las almas atormentadas de las víctimas se unían al horror sin fin. Javier, atrapado en un mundo de pesadillas y paranoia, buscó respuestas desesperadamente. Descubrió que la tabla Ouija estaba vinculada a un antiguo culto que adoraba a un ser oscuro y maligno. Los seguidores del culto habían utilizado la tabla como una puerta hacia el inframundo, liberando una entidad demoníaca que se nutría de almas inocentes. Con valentía, Javier enfrentó la entidad, pero el precio de su osadía fue alto. Su propia alma quedó atrapada en la tabla Ouija, condenada a ser parte del mal que la había desatado. La habitación se convirtió en un santuario macabro donde las voces de las almas atrapadas susurraban pesadillas a quienes osaban entrar. Javier,
convertido en un espectro atormentado, anhelaba la liberación que nunca llegaría. Y la tabla Ouija, una puerta hacia el abismo, seguía esperando a su próxima víctima, atrayendo a los incautos con la promesa de comunicación con los muertos, pero entregando solo horror y desesperación. La última sesión. Era una noche de tormenta, y 4 amigos se habían reunido en la casa de uno de ellos para pasar el rato. Se llamaban Pablo, Ana, Luis y Marta, y eran compañeros de clase en el instituto. Se aburrían de ver películas y jugar videojuegos, así que decidieron probar algo diferente, el juego de la Ouija. Sacaron una vieja tabla de madera con letras, números y símbolos grabados, que Pablo había encontrado en el desván de su abuelo. Según le había contado, la tabla pertenecía a una tía suya que había muerto en extrañas circunstancias, y que era aficionada al ocultismo y la magia negra. Pablo no creía en esas cosas, pero pensó que sería divertido asustar a sus amigos con la historia. Colocaron la tabla sobre una mesa, en el salón de la casa. Luego, encendieron unas velas y apagaron las luces. Se sentaron alrededor de la tabla, y cada uno puso un dedo sobre el planchet, el pequeño indicador que se suponía que se movería por la tabla. ¿Hay alguien ahí?, preguntó Pablo, con voz temblorosa. Esperaron unos segundos, pero el planchet no se movió. Vamos, no seas tímido, insistió Luis, con tono burlón. De repente, el planchet empezó a deslizarse lentamente por la tabla. Los 4 amigos se miraron con sorpresa y nerviosismo. ¿Quién eres?, preguntó Ana. El planchet se detuvo sobre la letra Z, luego sobre la O, luego sobre la Z, y así sucesivamente, formando el nombre Zozo. ¿Qué quieres?, preguntó Marta. El planchet se movió rápidamente por la tabla, deletreando una palabra tras otra: almas, sangre, muerte, dolor. Los 4 amigos sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. Quisieron apartar sus dedos del planchet, pero no pudieron. Era como si una fuerza invisible los mantuviera pegados a él. ¿Cómo podemos librarnos de ti?, preguntó Pablo, con voz angustiada. El planchet se quedó quieto por un momento, y luego se desplazó hasta la esquina inferior derecha de la tabla, donde había una palabra: adiós. Tenemos que decir adiós, dijo Luis, con esperanza. Los 4 amigos pronunciaron al unísono la palabra adiós, y trataron de levantar sus dedos del planchet. Pero este no se movió. Al contrario, empezó a vibrar con fuerza, haciendo temblar toda la tabla. No nos deja ir, gritó Ana. De repente, las velas se apagaron, y la habitación quedó sumida en la oscuridad. Los 4 amigos oyeron un sonido siniestro, como una risa malévola que provenía de la tabla. Luego, sintieron algo frío y húmedo que les tocaba las manos. Era como si alguien o algo hubiera salido de la tabla y les hubiera agarrado los dedos. Los 4 amigos gritaron de terror, pero nadie los oyó. Nadie los ayudó. Nadie los salvó. Fue su última sesión de Ouija. Y también su última noche de vida. Al día siguiente, los padres de Pablo encontraron los cuerpos de los 4 amigos en el salón. Estaban pálidos y rígidos, con los ojos abiertos y las bocas deformadas por el horror. Sus dedos seguían pegados al planchet, que estaba manchado de sangre. La tabla tenía unas marcas profundas, como si alguien hubiera arañado la madera con furia. La policía llegó al lugar e inició una investigación. No encontraron ninguna prueba de violencia externa ni signos de lucha. Tampoco hallaron ninguna sustancia tóxica o droga en sus organismos. La causa oficial de la muerte fue un paro cardíaco provocado por un shock emocional extremo. Pero nadie pudo explicar qué había pasado realmente esa noche. Nadie pudo entender qué había desencadenado ese terror mortal. Nadie pudo descifrar el misterio de la Ouija. Solo Zozo lo sabía. Y así llegamos al final de este inquietante viaje por el mundo de la Ouija y el terror sobrenatural.
Espero que estas historias te hayan mantenido al borde de tu asiento y que hayas sentido la adrenalina de lo desconocido. Recuerden, amigos, que el mundo del más allá es un lugar peligroso y misterioso. Las sesiones de Ouija pueden abrir puertas que es mejor dejar cerradas. Pero si decides aventurarte, hazlo con precaución y respeto. Si disfrutaste de estas historias escalofriantes, no olvides dar like y compartir este vídeo con aquellos valientes dispuestos a enfrentar el horror. El mundo del terror está lleno de secretos y enigmas por descubrir, y aquí estaremos para explorarlos juntos. Mantén tus luces encendidas y tus ojos abiertos, porque el horror puede estar en cualquier lugar, esperando ser revelado.